Buenas tardes. Vamos a comenzar esta conferencia. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que organiza la Cátedra San Pedro Poveda, que es una cátedra de la Facultad de Teología promovida por la institución teresiana y tiene como uno de sus fines el diálogo entre la fe y la cultura contemporánea. Y con este objetivo hemos planteado cómo pensar a Dios, la relación con Dios, cómo aparece en el mundo de la literatura. Y por eso el tema de este ciclo de conferencias, Dios en la literatura actual. Hoy, desde la experiencia de un creador de literatura, y mañana será una conferencia del profesor Angélico, que está ya aquí, sobre Dios en la poesía portuguesa contemporánea, y el jueves la profesora Isabel Romero hablará sobre lo sagrado, lo misterioso en la literatura de masas. En este primer momento, la idea era poder tener la experiencia de alguien que crea literatura, de un escritor que plantea la cuestión de Dios, cómo habla de Dios y cómo hablar de Dios desde la experiencia poética, desde la experiencia literaria. Y para esto tenemos la suerte de contar hoy con Álvaro Pombo, que no necesita mucha presentación porque es de sobra conocido. Todos sabemos que es miembro de la Real Academia Española, que es novelista y poeta, que ha recibido la mayoría de los grandes premios literarios en España, el Planeta, el Nadal, etcétera, y otros premios relacionados con la cultura, el último creo, el Premio Internacional Menéndez Pelayo el año pasado y que recibirá este año. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y Bachelor of Arts en Filosofía por el Birkbeck College de Londres. Es conocido también su compromiso en la sociedad, seguramente bien conocido su compromiso en el ámbito político, al menos en unos años, y su compromiso en el ámbito caritativo quizá no es tan conocido, pero por la propia naturaleza del compromiso, como voluntario en el proyecto Hombre en Cáritas en Madrid. En todos los estudios, al menos en los que yo he visto sobre su obra, se señala siempre que tiene preocupaciones filosóficas y teológicas, y son, creo que, muy claras. Desde uno de esos, solo como ejemplos, uno de sus primeros escritos, Relatos sobre la falta de sustancia, donde aparecen preocupaciones filosóficas e inquietudes religiosas, o su última novela publicada hace unos meses, Santander 1936, que quizá es una novela de contenido político y sin embargo hay conversaciones, diálogos con contenido filosófico y teológico. Pero además hay algunas novelas que podríamos describirlas como teológicas. Solo por poner algunos ejemplos, La cuadratura del círculo, por supuesto La vida de San Francisco de Asís, o Quédate con nosotros, Señor, porque atardece, donde se plantea la cuestión de Dios, de la fe, de forma directa. Y el año pasado ha publicado un ensayo sobre Dios, La ficción suprema, un asalto a la idea de Dios, donde se trata de pensar desde su experiencia personal y desde la experiencia poética la idea de Dios. Y en este contexto está la conferencia de esta tarde, de la poesía a la teología, cómo desde la ficción, que es Dios en el ámbito de la poesía, pasar a la realidad de Dios, que es la teología. Es un honor y es una alegría que esté esta tarde con nosotros. Muchas gracias y le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, es un gran honor estar aquí en esta cátedra de teología y en Salamanca y hablarles la primera vez que hablo
en público sobre este libro, que es La ficción suprema, un asalto a la idea de Dios. Y me alegro mucho de... ¿Se me oye? Claro, pues estoy un poco acatarrado de algún modo. Estoy eternamente acatarrado. No sé si me oyen al final. Vale. Entonces, me alegro mucho de estar aquí acatarrado y presentando un libro acerca de Dios en una facultad de teología y de teología católica. Y a ustedes que van a oír conferencias estos días sobre Dios y lo sagrado, y puede que les parezca este libro, como me parece a mí ahora, un poco elemental. La esencia del libro es lo siguiente, sería decir, bueno, vamos a ver, Dios es la ficción suprema. Esto es mucho decir, pero sin embargo es mucho decir ser la ficción suprema dentro de todas las ficciones que los seres humanos hemos construido para vivir. La ficción se hace para la vida, para vivir. Es el como sí. Pero la cuestión es digamos, el resumen. Cabe declarar, escribo aquí, lo han puesto en la tapa, cabe declarar que Dios, que es la ficción suprema, no es, sin más, solo eso. La última pregunta se formularía así: ¿qué más es entonces Dios? El asunto es que yo no lo digo porque no lo sé. Por eso estoy cómodo en un sitio donde no sé si se sabe lo que es Dios, pero ciertamente se investiga y se discute. Eso ya es un gran paso. De manera que hay algunas advertencias que te quiero hacer. No veo con gafas y no veo sin gafas. Es la edad. Vamos a ver. Lo primero que yo quiero decir aquí es que este libro es una reflexión sobre mi experiencia religiosa, personal, católica o cristiana, y que es indirectamente también, claro, un estudio sobre Dios. Dios ha estado presente en mi vida y en mi obra narrativa siempre. Pero a la vez malamente, supongo. Aquí recuerdo un texto de Heidegger que comenta una observación pasajera de Hegel, y que Hegel decía: y sería Dios el que tendría el más indiscutible derecho a que se comenzase por él. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar por Dios? Dice Hegel que sí. Bueno, vamos a ver. Y comenta Heidegger: hoy en día, el que por medio de una larga tradición haya conocido directamente la teología de la fe cristiana como la de la filosofía, prefiere callarse cuando entra en el terreno del pensar que concierne a Dios. Aquí termina Heidegger. Bueno, yo escribo, comento, los que prefieren callarse
son seguramente más prudentes que yo mismo. Yo prefiero hablar de Dios. Lo cual no garantiza nada. Como voy a hablar de Dios, tengo que decir inmediatamente que el habla que habla de Dios en este libro es el habla de un niño. Vamos a ver, ¿puede un adulto imitar el habla de un niño? No. Entonces, un adulto que imita a un niño es ridículo. Porque, bueno, quiero decir, los niños solo dicen, un niño no dice todo esto. Bueno, quiero decir, entonces, ¿qué se quiere decir con lo del niño? Vamos a ver, se quiere decir algo parecido a esto de que si no os hicierais como niños no entraréis en el reino de los cielos, algo así. En los Salmos se dice, como el hijo al pecho de su madre, así está mi alma ante ti, Señor. La idea de la niñez no es aquí romántica, es la idea de es un momento de creer lo que se te dice. Y yo voy a leer ahora un trozo que expresa lo que yo creía acerca de Dios y lo que posiblemente sigo creyendo. Pero insisto, es un libro elemental, en cierto modo. Bueno, y aunque este libro, y por último, aunque este libro tiene una factura más o menos ensayística, básicamente es un texto unificado por la noción y la vivencia de la experiencia personal. Bueno, lo que voy a contar, más o menos, lo he leído personalmente, en primera persona del singular. Vamos a ver, comienzo bruscamente con un poema mío de hace tiempo, pero que expresa esta relación de la teología y el habla que habla de Dios, y que dice así. Se entiende que evoco poéticamente la religiosidad cristiana, católica, de mi niñez. Pero claro, yo no escribía esto de niño, lo he escrito después. Cuando eras niño como yo, se me entiende bien, a pesar del catarro, cuando eras niño como yo y te hablaba, tanto temía como temo ahora, los rostros, las envidias, los celos, los encantos, los años de los otros, de tú por tú en toda aquella secreta circunstancia de ser los dos lo mismo, tú Dios, yo niño. Créeme que te amaba no mucho más o no mejor, que ahora amo las pocas cosas que me quedan, los mismos miedos, los mismos años, los mismos otros, son mayores, que no he crecido nunca, o porque nunca creí que era crecer asunto nuestro. Crecer siempre se dice que es lo tuyo. Seguro que es lo mismo que ser eternamente alameda, sendero,
montaña inaccesible, oh Dios inaccesible. Oh Dios de nunca jamás, de los jamases, cuando la muerte borre mis sentidos y nublen las acacias las vistas de los cielos, y largas deidades presurosas como sombras de lluvia crucen sobre una tierra sollozada en vano, acuérdate de mí, que siempre tuve miedo y te amé siempre como aman las criaturas que no creaste tú, aunque en salvarlas empeñaras lo eterno, que es lo tuyo, mi conciencia. Esto es un batiburrillo realmente. Y es, sin embargo, un poema sincero. Es, lo tuyo es mi conciencia. Dice Juan Ramón Jiménez en la primera línea de su poema, o su gran poema Espacio, dice Juan Ramón Jiménez: los dioses no tuvieron más sustancia de la que tengo yo. Esto es duro de oír. Quizá los dioses sí, porque los dioses al fin, en la medida en que es un politeísmo lo que evoca la pluralidad de los dioses, es posible que estén hechos a imagen y semejanza de los hombres. El asunto con el Dios cristiano, como ha subrayado muy bien Emilio en su libro sobre la cultura posmoderna en la perspectiva teológica, el Dios cristiano es una complicación porque existe como ese, como actus essendi, y entonces como existir, existe como existir, como nosotros. Pero naturalmente, ¿qué es existir como nosotros? Existir como nosotros es un existir para la muerte. ¿Existe Dios también como nosotros para la muerte? Sein zum Tode, ser para la muerte. No, parece ser que no. Bueno, entonces vamos a ver. La pregunta es, en este poema que acabo de leer, ¿expreso una experiencia religiosa o solo una emoción poética donde niñez y deidad funcionan como entes imaginarios? Me reconozco en este poema. Quiero decir que no solo recuerdo las circunstancias en que lo escribí, el primer orador. Quiero decir que reconozco la emoción de entonces, que era tierna, era imitativa. Se trata de una voz infantil, aunque impostada, que en parte es la voz ya hecha de un poeta postrilkiano que divaga acerca de la salvación de las criaturas, empeñando al Salvador eterno, que, según nos dice el escritor, es lo suyo y a la vez mi conciencia. Dios es lo suyo, es al releer, leo esto porque creo que está mejor escrito de lo que lo contaría ahora en una conferencia, y lo digo más deprisa. Al releer ahora este poema que acabo de leer, me reconozco en una cierta mímesis de una voz infantil que no es, sin embargo, la voz que yo impostaba cuando escribía textos religiosos, y era auténticamente infantil y joven, con 14 o 15 años. Estos textos existen en una revista del Colegio de los Padres Escolapios de Santander que se llama Colegio. Entonces escribía, suspendía todas las asignaturas y escribía mensualmente sobre la Eucaristía y sobre Dios. Falso. Un niño falso.
Yo no creía en las asignaturas, pero creía en Dios, madre por Dios. Un poco rarito el chiquillo. Vamos a ver. Otro poema. Deshaz todos los reinos que he inventado. Aquí lo que hay tenéis que, o tienen ustedes que mantener en la cabeza, es que la tesis es muy sencilla. Hay la ficción. Yo he vivido de la ficción y de la construcción verbal toda mi vida. Pero claro, Dios es una palabra, un verbo, y se enreda con la ficción. Pero hombre, su profesor, Emilio, justo dirá, pero Dios no es una palabra solo, es una realidad, es un ese, un actus essendi, un existir innumerable, un existir innumerable. Bueno, vamos a ver. Otro poema. Entonces, esto hace ver cómo era yo de joven o ahora también. Deshaz, pero claro, está dirigido está dirigido a Dios, curiosamente. Deshaz todos los reinos que he inventado, mis fábulas, mis nombres, porque en la nieve acumulados lirios más dulces, más fríos que nosotros, dicen lo suficiente sin hablarnos. Tu nada y tu pobreza es limpia como un árbol temprano que no recuerda nada o nadie ha visto. Oh Dios sin ser ninguno, deshaz todas mis fábulas, deshazme, para que vuelva no siendo ya y regrese al borde como tú de una canción de amor aún no aprendida. Oh Dios, deshazme. Esto es un poema de madurez. La idea es, si no me deshace Dios, no puedo entender a Dios. De alguna manera, si por un momento digo algo parecido a que los dioses no tienen más sustancia de que la que tengo yo, la he jodido. Porque tienen más sustancia, mejor dicho, tienen que tener la capacidad de deshacerme. Porque si no, bueno, a ver, hay una inocente egolatría o narcisismo en Juan Ramón. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Seguro que sí, que tuvieron más sustancia. Pero ¿cómo es eso? Tuvieron más sustancia, pero eran el deus absconditus. Estaba, de alguna manera no se les veía, no se veía a Dios. Había que saber, había que creer que un, digamos, personaje histórico llamado Jesús, que nació en Nazaret, etcétera, todos los cosas, era Dios. Yo soy el Hijo de Dios, decía. Blasfemado. ¡Oh! Era una blasfemia decir eso. Bueno, a ver. Hago lo que mejor sé hacer, que es leer cosas. Pero comprendo que no sé si estoy dándoles, si os estoy dando a vosotros verdaderamente algo serio o no. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí este es un capítulo sobre la experiencia católica. Catolicismo y moral del pecado, pero no vamos a llegar a la moral del pecado, nos vamos a quedar en la Semana Santa. Aquí copio una canción de la Semana Santa, acompaña a tu Dios, alma mía, casi todos vosotros, ustedes lo podrían tararear ahora. Acompaña a tu Dios, alma mía,
por ti condenado a muerte cruel, y al autor de tu vida contempla, cargado con culpas que no tuvo él. Madre afligida de pena hondo mar, logradnos la gracia de nunca pecar. Esta es una canción que recordaréis todos y que habéis cantado casi todos. Bueno, yo lo cantaba llorando a lágrima viva, lo he cantado. No soy sospechoso de agnosticismo ninguno. Ahora puedo ser sospechoso de bobería sentimental, a lo mejor, pero no de agnosticismo. De joven, desde luego, no. Entonces, recuerdo con toda claridad mis emociones de entonces al cantar esta canción. Era un texto conmovedor. Yo me sentía personalmente implicado en el relato que contaba. Yo le decía a mi alma que acompañase a su Dios. Este verso era el mejor de todos. Yo era, y aún soy, muy de acompañar a mis amigos de un sitio a otro en sus alegrías y sus penas. Y Dios era un amigo en aquel tiempo, y la Semana Santa era en aquel entonces en provincias muy conmovedora. Yo tengo 84 años, voy a cumplir, quiero decir, estamos hablando de pleno franquismo. Asistíamos a los oficios de Martes Santo, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Eran oficios largos y yo al menos participaba en ellos de todo corazón. La escena se complicaba, sin embargo, con el segundo verso. Por ti condenado a muerte cruel, por mí. Una vez más ahí estaba yo. Pero mi papel había cambiado radicalmente. Ya no se trataba tanto de acompañar a Dios, al Hijo de Dios en su Vía Crucis, sino de aceptar personalmente la responsabilidad por aquel sufrimiento, por ti condenado a muerte cruel. Por ti. No tenía vuelta de hoja, yo era el responsable. La gravedad aumentaba en el tercer verso. Ahora yo mismo, el acompañante responsabilizado, tenía que pensar que Jesús de Nazaret, que Dios, era el autor de mi vida. ¿Ves? El autor de tu vida contempla, claro, cargado con culpas que no tuvo él. La expresión autor de tu vida, autor de la vida, tenía un dejo casi más jurídico que teológico. Mi relación con Dios se volvía autoritativa, paternal, pero con ese sentido de lo paternal del catolicismo de posguerra, que subrayaba la distancia entre los autores en nuestros días, nuestros padres, y nosotros mismos un tanto monicacos, que habíamos acabado liándolo todo con nuestros pecados. Mis pecados de entonces eran tan numerosos y saltones como las renegridas esquilas que capturábamos con esquileros en las pozas de la Magdalena a bajamar. Todo está escrito en serio, totalmente en serio todo esto, en memoria de cómo eran pecados graves y mortales que podían contarse como los días de lluvia y los suspensos por cientos de miles. Esta cuarta línea era terrible. En casa me educaron para cargar, en mi casa me educaron siempre para cargar siempre con mis propias culpas. Nunca había que decir, has sido otra persona. Has sido tú. Había que hacerse responsable en caso de acusación individual o colectiva. Siempre sin mentir de la acusación fuese cual fuese.
Cuando Sartre dice yo podría parar la guerra mundial, no está más que... ¿Cómo que vas a parar la guerra mundial? Estás tonto. Lo que quería decir era, yo soy responsable de la guerra mundial. El colmo de la responsabilidad llega ahí. Yo soy responsable del botellón estúpido de hoy en día. Pues yo no veo, pero soy... estoy hablando, digamos, esto realmente es una rememoración histórica, es una especie de para entender cómo es este libro parte de esa infancia y juventud, esa mezcla de responsabilidad, sentido de Dios y a la vez intenso sentimiento de culpabilidad. Estoy describiendo con un cierto detalle esta situación infantil porque recuerdo con toda claridad a mis 84 años, 80 y llega, no llego todavía, los sentimientos de aquel crío de entonces. Se describía una situación tensa, extraordinariamente emotiva, en la cual yo era de algún modo el antihéroe. Yo era el culpable del injusto juicio que había sufrido Jesús de Nazaret y de su muerte para redimir mis pecados. Esto suena, supongo que hoy en día, cómico, a lo mejor. Pero también suena, si nos fijamos, sartreano. Yo soy el responsable. Es una sensación. Yo hubiera podido hacerlo yo. A veces cuando leo cosas espantosas en los periódicos o lo oigo por televisión, crueldades, cosas espantosas, y yo siempre pienso, yo lo hubiera podido hacer. Yo soy ese asesino también. ¿Es esto bueno o es malo? Bueno, realmente no soy un asesino, yo creo que no. Pero, sin embargo, yo tuve una educación en la cual tú eres un asesino también. Y ahora entra la Virgen María para colmo de males. Vamos a ver. Lo agudo, lo complicado del asunto, venía ahora con el madre afligida de pena hondo mal. No solo Jesús había sido sacrificado por mi culpa, un amigo inocente que yo había hundido en el sufrimiento, sino que también había hundido en ese sufrimiento a su madre, la Virgen María. La entrada en escena de la Madre de Jesús añadía una intensificación emocional particular. La Virgen era aún más inocente que el propio Jesús, si cabe, porque el sufrimiento la venía de rebote. Yo no sé cómo resuena esto en sus jóvenes conciencias o adultas conciencias. De verdad yo sentía todo esto que cuento aquí, ¿era verdadero o era una impostación? ¿Es esto verdadero? ¿Era verdadero en su día? Yo sentía estos sentimientos. Mediante la Virgen María se introducía en mi conciencia el espinoso asunto de la maternidad y lo maternal y la relación con la madre. Al fin y al cabo, Jesús era un chico, pero la madre de Jesús era una chica, una misteriosa figura femenina llena de poder y sin poder, fuerte y frágil a la vez, como una madre
Madre mía. E intercedía por mí. Yo hubiese preferido en aquel entonces que no hubiese habido Virgen María. La Madre de Dios venía a ser como la madre de mi mejor amigo. Alguien a que había que tratar con gran delicadeza y procurando evitarle preocupaciones y disgustos. Dar disgustos a una madre era, si cabe, aún más grave y desgarrador que ser directamente culpable de la crucifixión de Jesús. ¿Cómo crees que queda esto, Emilio? Mal. Insensato. Usted lo que era es un insensato, señor Pombo. Bueno, todo lo anterior es un recorrido por las emociones infantiles. Decir que lo que acabo de contar representa la experiencia católica en general o mi experiencia católica en particular sería absurdo, sería falso, sería parcial. Del relato, tal como acabo de hacerlo, que he saltado muchas cosas, puede extraerse conmigo algunas cuestiones relevantes para el presente estudio. Una es el sentimiento de la presencia de Dios, bien que infantilizada y antropomorfizada. Otra es la viva noción de la responsabilidad personal, que ante la mirada de Dios teníamos que tener desde muy jóvenes. Inconspectu de la mirada. Y también se me envía de inmediato que había un sistema de mediaciones, la intercesión de la Virgen, los sacramentos de la Iglesia, mediante los cuales se aliviaba el peso de la culpa. Otro asunto era la noción misma de culpa y de pecado. Creo que el sentimiento de culpa y nuestra relación y nuestra responsabilidad personal por nuestros actos es un logro espiritual considerable. Pero el sentimiento mismo de culpabilidad era insufrible. Aún hoy en día, sentirme culpable o descubrirme culpable y responsable de algo me deja profundamente intranquilo. Máxime, si no tengo medio de arreglar las cosas, algunas veces la reparación es imposible. La sensación de culpa. Leo esto, me parece interesante, yo no sé a vosotros os parece interesante. La sensación de culpabilidad infantil o juvenil y también la insidiosa idea de que aquello era de alguna manera, de que aquello estaba de alguna manera mal planteado, mis pecados acabaron pareciéndome menos pecaminosos de lo que decían. Vaya hombre. Terminaron por separarme de la práctica de los sacramentos. Lo que más claro me quedaba, o me quedó de aquel catolicismo juvenil, fue el esquematismo de la oración, la admirable elocuencia de las oraciones que rezábamos, incluida cancioncillas como la que acabo de comentar del Acompaña a tu Dios, alma mía, hay muchas más. Aún me parece hermosa y significativa, indispensable de algún modo, incluso abstraída de las prácticas católicas reales. A ver, es obvio que esta experiencia juvenil del catolicismo y del pecado no puede, tomada en sí misma, considerarse generatriz. La experiencia religiosa real, que bien puede surgir de un mundo como el que yo describo en estas páginas, es de hecho un fenómeno mucho más complejo que iré examinando poco a poco. Me quedan todavía 200 páginas o más para examinarlo, y a ustedes también les quedan. No debe, sin embargo, desdeñarse esto
Cuando desde el presente vuelvo la mirada hacia atrás y contemplo aquel tiempo, son las 8 menos cuarto. ¿Qué hago? ¿Lo paro aquí? Quiero 5 minutos. No sé, ¿cómo va la cosa? ¿Alguna pregunta agresiva que tengan ustedes? Alguien me puede preguntar, por ejemplo, ¿pero tú creías realmente en Dios o creías en figuraciones? Figuraciones, canciones y cosas. ¿Creía yo en Dios en aquel tiempo? Creía en Dios como está, por ejemplo, representado aquí, o en la Suma Teológica de Santo Tomás, o incluso en la lógica de Hegel. Es Deus in nobis, decía Hegel. Dios está en nosotros. ¿Y yo qué creía? Yo no creía que yo era Dios. Yo no creía eso de que los dioses no tuvieran más sustancia que la que tengo yo. Yo escribí, mi primer libro publicado era Relatos sobre la falta de sustancia. Yo estaba convencido que carecía de sustancia. Juan Ramón tenía una sustancia de los dioses y yo no tenía ninguna sustancia. Es decir, era un perdido. Relatos sobre la falta de sustancia, falta del hipokeimenon. Vamos a ver, ¿alguna pregunta agresiva o, en su defecto, teológica? La teología es agresiva. A ver, por favor. ¿Su experiencia infantil y juvenil de la fe le ha marcado toda la vida o cree haberla superado? ¿Y si lo he superado? La experiencia de la fe que usted tuvo de niño y de joven, ¿le ha marcado toda su vida o la ha superado? No sé si he recaído. Vamos a ver. A mí cuando me preguntan en la televisión o en una reunión como esa si soy creyente, yo siempre digo que yo estoy bautizado y que soy cristiano. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, digo una cosa que de verdad soy cristiano. Bueno, un mal cristiano, vamos a añadir, pero cristiano. Entonces, he superado ciertamente el infantilismo de estas nociones, pero quizá no el ritmo, la pulsión sentimental de estos poemas. Yo sigo teniendo una relación intuitiva, o como se diría, afectiva, con lo sagrado, con Dios. Yo soy muy de decir bendito sea Dios, o que Dios te acompañe a la gente. La gente cree que lo digo que es una frase hecha, yo no. Dios te bendiga, yo por ejemplo digo. Y la gente cree que lo estoy diciendo como una frase hecha, no. Muchas veces cuando te despides de una persona, yo, por lo menos yo, quiero que Dios le bendiga, porque hay tantísimas cosas que le pueden pasar a todo el mundo, a cualquiera. Si te bendice Dios, algo saldrá bien. Yo soy quizá un creyente anticuado. A su pregunta respondo, no he superado mi juventud católica, pero sí que he superado mujer que he escrito 30 novelas, algunas feroces y pornográficas y agnósticas. Eso quiere decir que he superado mi religiosidad infantil. Yo creo que no. Monstruo se llama eso. No sé si he respondido de todo. Sí, yo quería hacer una pregunta
sobre su literatura y la literatura actual que describe la realidad social. Ya. En su literatura parece no caber personajes o relaciones entre los personajes que en algún momento en su relación no entre la palabra, la relación, la pregunta, el diálogo con Dios en medio. En muchas de sus novelas. De tal manera que parecería que la sociedad que describe no existe sin Dios, aunque sea una ficción, pero que la relación de las personas. Sin embargo, muchos novelistas actuales, los personajes de la novela, puede pasar toda la novela, describir toda una vida en la ciudad, toda una vida en el campo, y no aparecer nunca referencia a lo religioso y referencia... Estás refiriendo a otros autores. A otros autores. A otros autores, uno puede leer una novela que describe relaciones sociales en una ciudad, en un pueblo, y no aparecer nunca ni la palabra Dios, ni la referencia a Dios, ni la referencia a lo religioso. Y me pregunto, usted dice que cuando titula esta obra, habla de la ficción suprema, se pregunta, refiriéndose a Dios, pero en sus obras es un personaje más casi, concreto. En mis libros. En sus libros. Sí. Mientras que en la novela actual, ese personaje ha desaparecido en gran parte. Y la pregunta es, ¿ha desaparecido porque realmente era una ficción? ¿O la novela actual es una ficción porque no tiene en cuenta esta realidad? A mí me parece lo segundo. A mí me parece que Dios no ha desaparecido. Y me parece que la ficción es que ha desaparecido. Creer que ha desaparecido. A mí me parece que yo soy una persona muy mayor, quiero decir, esto es importante. A mí me parece que la ficción no se sostiene sin Dios. La ficción, sin un protagonismo teológico. Bueno, esto incluiría al diablo también. Quiero decir, por ejemplo, en Doctor Faustus de Thomas Mann tenemos una presencia satánica, no satánica de que te da el telere como en... no, satánica en el sentido de que el doctor Adrian Röderkin vende su alma al diablo por tener 8 años de creación musical intensiva y completamente contemporánea. Eso se entiende, hace falta algo sagrado, divino, demoníaco, para hacer música contemporánea, para escribir. Hace falta, de alguna manera, una energía divina, una energía teológica. Yo creo que ese era el asunto que quería decir Petrarca cuando decía que la teología es poesía y la poesía es teología. Yo creo que quería decir que no hay... Si no nos quedamos en novelas de costumbres, la radicalidad trágica, tiene lugar ante la ficción suprema, ante la muerte, por ejemplo. Es posible que yo no esté muy al tanto de las novelas que se escriben hoy en día. Estoy anticuado, es posible. Pero sí tengo la impresión de que se hacen unas novelas interesantes que realmente no terminan nunca.
quiero decir, estoy hablando como una persona de la edad que tengo. Quiero decir, a mí, por ejemplo, me pareció absolutamente persuasivo el argumento ontológico de San Anselmo. A mí me pareció persuasivo. ¿Por qué? Me pareció persuasivo porque era esto mismo, era la idea de si Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Luego entonces tengo que pensar no solo que es pensable o posible, sino que existe porque la existencia es un bien que le correspondería al ser mayor que el cual nada puede pensarse. Este es un argumento débil según Kant, porque para Immanuel Kant consideraba que había que pasar por una experiencia, digamos, por la experiencia de la sensibilidad, etcétera, que no podíamos salir del mundo fenomenal, del mundo del fenómeno. Pero yo sigo pensando, y Thomas Mann también, que el gran argumento teológico es el argumento de el ser mayor que el cual nada puede pensarse, el ser ficticio supremo, existe. Pero hombre, ¿cómo no existe Adrián Lederkuhn, Thomas Mann? No. ¿Existe Don Quijote? No. Entonces, ¿quién existe? Dios es igual que Don Quijote, igual que Adrián Lederkuhn, igual que usted, Thomas Mann, o usted, Álvaro Pombo. Somos quodes objective tantum in intellectu. Bueno, punto. A mí me parece que el tema de la ficción queda como da como insatisfacción porque claro. uno quiere realidad. Claro, uno quiere realidad. Y sin embargo necesitamos la ficción. Y de hecho nos acercamos a Dios y pensamos a Dios desde ficciones, imaginaciones, pensamientos, ideas. Y de alguna manera necesitamos la ficción para imaginarnos y pensar a Dios. El asunto es, como ha planteado, ¿quién es Dios? Donde nos quedamos como sobrecogidos y ante el misterio y que nos viene un no saber. Y el Dios cristiano... Eso es exacto. Y el Dios cristiano se presenta como alguien que existe, pero que existe no solo porque tiene una entidad, e incluso a lo mejor porque ni siquiera tiene una entidad, sino porque tiene una relación con nosotros. Y si le parece que la idea de relación con Dios nos puede ayudar a pensarlo a Él, también porque en el primer poema que ha leído del libro Variaciones, dice, en un momento le dice a Dios que lo eterno es lo tuyo. Es lo de Dios. No hay en la ficción una nostalgia de eternidad. Sí que la hay. Vamos a ver, en tu libro, en este libro excelente, se hace referencia a un concepto zubiriano, que es dos conceptos zubirianos. Uno es el de la religación, que uno es la religación, y otro es el concepto de lo teologal frente a un Zubiri. Lo que dice en tu cita, que es muy buena y muy interesante, es que tenemos una relación teologal. ¿Qué quiere eso decir? Ahora no vale con ello, pero es muy importante el concepto. Bueno, ahora no daré con un texto importantísimo que tenía que haber sacado fuera. Estamos en el líquido amniótico de la fe. La religación sería
que somos no hemos nacido todavía. Ya nos vamos a morir, claro, pero estamos flotando en el líquido como el feto en el vientre de la madre, en un lugar donde ya es una persona, pero aún no ha salido al mundo. Quizá a nosotros nos pasa algo así. No hemos nacido todavía. Bueno, así se acaba de mal todo. A ver, el concepto de erradicación es importante. A mí me parece que Zubiri no acabó de explicarlo del todo. Él decía el agnóstico, el ateo, y está religado. El agnóstico, el hombre que dice, me da igual, pues bueno, si tú dices que Dios existe, pues vale, y si no, también vale. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia del agnosticismo en Londres, en el Birkbeck College, donde había el profesor Hambrick, que era el decano de nuestra Facultad de Filosofía, donde era un hombre extraordinariamente, era un historiador de la filosofía griega, era un hombre muy elegante, pero tenía esa especie de agnosticismo del positivismo empírico. Bueno, no se puede saber nada de Dios, y de hecho no lo necesito para la vida. No finjo ninguna hipótesis, no supongo nada. No. Todos ellos, o muchos de ellos, todos pasaron a través de la interpretación anglicana de la fe. El anglicanismo es complicado, es menos rígido que lo nuestro. Es un catolicismo, de alguna manera, como se ha visto en la coronación. Nos ha sonado súper católica la cosa. Nos ha parecido católica, total, apostólica y romana nos ha parecido. Pero vamos a ver, era anglicana. Porque es que lo hemos comentado, Emilio y yo, lo de la coronación, precioso, católico. De algún modo se acordaba uno del cardenal Newman. Pero se han pasado. A mí me pareció tan curiosamente, tan religiosamente inspirada la coronación del rey, que le va a hundir la cabeza a Carlos III, porque no va a poder con ello. ¿Hay alguna pregunta más? Hombre, con la teología se divierte uno mucho. Porque es tan poderosa, es tan insidiosa y está en todas partes. La teología, bueno, estaba en la coronación de Carlos III. Él no lo sabía. Creía que era un ritual. De ritual nada. Le estaban ungiendo. A mí me ha parecido un espectáculo que solo se puede dar en Inglaterra. Pero un espectáculo donde la fuerza de una tradición anglo-católica aparece con todo su esplendor y con todo el papo que hace falta para utilizar los textos sagrados y la Biblia y todo lo que haga falta para coronar al rey. Bueno, a mí me pareció magnífico. Anticuado, pero ¿cómo va a ser anticuado? ¿Qué pasaría si no hubiera esa fastuosidad?
que no sería rey. Todo ese montaje es la ficción de la realidad, pero esa ficción es real. Bueno, yo soy un monárquico destemplado y anticuado, yo lo vi todo. Estuve toda la mañana viéndolo, sin quitarlo, sin hacer pis siquiera, no fui al cuarto, sin mover ni pie ni patada, tumbado en la cama con el gato, viéndolo. Y, a ver, ya estamos perdiendo el tiempo, quizás. No, pero concluimos, ¿no? Muchas gracias, don Álvaro. Es una alegría tenerle esta tarde. Muchas gracias. Concluimos. Mañana tendremos la conferencia sobre Dios en la poesía contemporánea. Muchas gracias.